pequeños en casa y que no los podemos dejar solos para ir a hacer las compras del supermercado, ni llevarlos con algún familiar ni alguna amistad por prevención de salud. Aquí en Hermosillo, Sonora, no se permite la entrada de niños. Entiendo que es por prevención, pero también debería de haber alguna excepción. Ya lo he visto en algunas dependencias y no ha habido ninguna respuesta. Espero que con usted sí. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa Martínez Llamas, de Hermosillo, Sonora. Entiendo muy bien su pregunta, porque es una experiencia que vivimos muy frecuentemente, y no solo madres, también padres. Efectivamente, la idea de que no entren más de una persona por familia a los supermercados es más una medida de prevención colectiva, de prevención comunitaria, porque se mantiene un menor número de personas al interior del establecimiento y esto disminuye la probabilidad de que haya contagios. Pero en algunos casos, y quizá no pocos, se lo toman con tal rigor que se pierde la posibilidad de que entre una madre con el hijo, un padre con el hijo, y esto complica, porque a veces no hay manera de dejar al hijo con un pariente, con un vecino. No creo que sea insalvable. Yo pienso y confío en que los establecimientos comerciales, en este caso los supermercados, pueden tener el criterio apropiado para adaptar las condiciones. Mi sugerencia es que actúen como consumidoras y consumidores también, los que son padres de familia, y directamente lo expresen ante las gerencias de los centros de abastecimiento para que cambien el criterio y pueda existir la posibilidad en una forma ordenada, en una forma regulada, pero que algunas madres pudieran en un momento dado llegar con el hijo y poder entrar con el hijo a utilizar la tienda, obviamente con el compromiso de que el aforo total del establecimiento disminuya. En términos del riesgo, afortunadamente los niños, las niñas, quienes tienen menor edad, menor de 20 años, no se han identificado ni en México ni en el mundo como una población de alto riesgo. Al inicio de la epidemia nosotros lo decíamos, los considerábamos como de alto riesgo porque no había suficiente conocimiento sobre el comportamiento de COVID y lo tomábamos por analogía con la influenza, pero hoy sí sabemos que las personas menores de 20 años que no tengan enfermedades crónicas no son poblaciones de riesgo. Entonces, en concreto, mi sugerencia es abordarlo de manera directa con las gerencias, si es posible en manera organizada, mandando una carta, por ejemplo, con firmas de varias conocidas, para que el establecimiento de su uso considere este criterio flexibilizado y respetando la sana distancia, respetando los aforos limitados, permita obviamente una situación muy real, que es que una madre soltera, una madre de un hogar monoparental o un padre, insisto, pudieran ser acompañadas de sus pequeños. Vamos a la siguiente, Olivia María Cortés Díaz. Hola, ¿qué tal, doctor López-Gatell? Mi nombre es Olivia Cortés y te escucho desde el estado de California en Estados Unidos. Gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. Si yo enfermara por el virus que causa el COVID-19 y mi cuerpo creara defensas contra ello, estas defensas estarán presentes en la leche materna, ¿cierto? Y de ser así, ¿el sistema inmune de mi bebé se vería beneficiado? Gracias. Muchas gracias, Olivia. Es una pregunta muy interesante. La respuesta franca es que no se sabe todavía. Teniendo como referencia otros coronavirus, no se conoce que exista una historia de transmisión o transferencia de anticuerpos hacia la leche materna. En otras infecciones, sobre todo las infecciones que causan diarreas, las infecciones enterales, sí existe y está muy bien descrito un mecanismo en donde se estimula lo que se conoce técnicamente como inmunidad de mucosas, que produce un tipo de anticuerpo muy concreto que se llama IgA, es una clase de anticuerpos que llega a la leche materna y se le transfiere a los lactantes, pero no se sabe todavía en el caso de COVID. Ahora, si tomáramos como referencia otros coronavirus o la influenza, teniendo muy claro que genéticamente influenza y COVID son muy distintos, no se conoce tampoco que esto pudiera pasar. Lo que sí se conoce que puede pasar es que exista transferencia de anticuerpos por vía placentaria. Cuando una madre está embarazada, puede transferir los anticuerpos a través de la placenta. Estos circulan en la sangre
del producto, el niño, la niña que se está formando, y generalmente, es un poco arbitraria la fecha, pero generalmente en los primeros 6 meses de vida de la nueva criatura mantiene inmunidad contra las infecciones que ha experimentado la madre. Gracias, Olivia. Vamos con Eunice Abigail Hola, Solano. buenas tardes, doctor Gatell. Tengo 2 dudas para usted. Bueno, mi hijo tiene una discapacidad motriz y ¿qué estrategia se podría implementar para aquellas personas que acudían a un centro de rehabilitación y que por la situación del COVID-19 ya no pueden tomarlas? Y la segunda, ¿será posible que puedan transmitir media hora diaria de rutina de ejercicios de rehabilitación física en casa para poder apoyar a esta parte de la población? Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. Esta es una pregunta también, me parece muy importante. Esta misma pregunta la hizo una niña con una discapacidad motriz el 30 de abril, cuando tuvimos la sesión dedicada a ellas y ellos. Esperamos que, bueno, varias cosas. La primera es, esperamos que ya relativamente pronto logremos empezar a regresar a las actividades, si no normales, en el contexto de lo que vamos a identificar como una nueva normalidad. Esto es decir, hay adaptaciones permanentes que vamos a hacer a nuestra vida en el espacio público, en el funcionamiento de los establecimientos públicos, sociales o privados, en nuestro trabajo, en las escuelas, etcétera. Y desde luego la rehabilitación es una de las actividades fundamentales que está priorizada para continuar. Seguramente entre las distintas disposiciones específicas se incluirá la pronta rehabilitación, restauración de los servicios de rehabilitación. Ahora, ¿qué recomiendo durante lo que nos falta de la Jornada Nacional de Sana Distancia? Utilizar las recomendaciones que sin duda les han hecho en los centros de rehabilitación para seguir aquellos ejercicios que se pueden hacer en casa. Estoy consciente que no todos se pueden hacer porque algunos requieren un equipamiento específico que está en las unidades de rehabilitación. Y sobre la idea de las rutinas, me parece excelente. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, nuestro director de promoción de la salud, precisamente ha estado en estrecha comunicación con algunas unidades de rehabilitación, específicamente la Fundación Teletón, con quien hemos tenido también una muy cordial y productivo acercamiento, y yo creo que podemos explorar si algunas de esas rutinas las pudiéramos poner, si no como una transmisión aquí en la conferencia diaria, sí con videos que estén disponibles en nuestro micrositio, pero lo vamos a ver con el doctor Alcalá hoy mismo. Gracias. Sofía Juárez, por favor. Buenas noches, doctor Gatell. Mi pregunta es, tomando en cuenta el esquema básico de vacunación, ¿podría ayudar a prevenir a que mi bebé se contagie de COVID? Y también mi pregunta es, ¿cuándo será pertinente asistir al centro de salud a aplicarle las vacunas que le hacen falta, tomando en cuenta la cuarentena? Muchas gracias. Sofía Juárez, muchas gracias por esta pregunta, porque me hace pensar, me hace identificar que pudiera haber un estado de desinformación a nivel local respecto a las vacunas. Las vacunas, el esquema nacional de vacunación en ningún momento ha sido suspendido, en ningún momento. Lo único que se pospuso fue la Jornada Nacional de Salud Pública, que es la que antiguamente conocíamos como Semana Nacional de Vacunación y posteriormente Semana Nacional de Salud. Este es un evento masivo de movilización de los recursos de salud en las comunidades que duraba antes una semana, ahora dura 15 días, que la empezamos en octubre de 2019 y que no pudimos hacerla ahora en el mes de marzo de 2020. Pero eso no quiere decir que la vacunación se haya interrumpido. Y como usted bien señala, Sofía, las vacunas están disponibles en los centros de salud. Entonces, por favor, usted y todas las mamás que tengan hijos en edad de vacunarse, lleven a sus niñas y niños a vacunarse. Sigan el calendario de la Cartilla Nacional de Vacunación. La mayoría de las vacunas se ponen a los 2, 4 y 6 meses. La del sarampión se pone al año de vida y a los 6 años de vida. Y hay otros detalles de la vacunación que están ahí. Ninguna ha sido interrumpida. Deben atenderse todas en tiempo y forma, y los centros de salud están operando, tienen las vacunas y pueden abastecerlas y deben abastecerlas.
Respecto al otro componente de la vacuna, desafortunadamente tener todas las vacunas para las otras enfermedades no protege de manera específica para COVID. Quédate en casa. Gobierno de México.